Ok. Mm, Esto no es importante. Bueno, lo que ven en la pantalla va a ser de manera general todo lo que es el complemento. Desde qué es una proteína, primero que nada entender, y cuáles son las proteínas del complemento. Las vías o cómo se va a activar este sistema del complemento, cómo se va a regular, porque como cualquier defensa, tiene que tener algo que regule que no sea muy fuerte, muy exagerada esa respuesta. Muy bien. ¿Qué pasa después de que activo el sistema de complemento? ¿Qué genes? Esto es un detallito. Van a codificar el complemento. Es como de dónde viene el complemento. Y finalmente, cómo se relaciona con lo que vimos hace un momento, que era fagocitosis. Porque todo lo que vamos a ver en inmunología es uno solo. Todo lo que vemos trabaja junto. Células, moléculas, está la inflamación, está el aumento de temperatura, están los leucocitos y entonces todo ese conjunto que vemos va a trabajar junto. Pero ahora vamos a ver un trocito que es el complemento. Lo primero que tenemos que saber del complemento es que son proteínas. Lo primero, lo básico. Y para entender a detalle qué es una proteína, vamos a... ojalá estuviéramos hecho en el lab. Ya. Espero que la mayoría haya asistido al laboratorio. Una cuadrada que era la centrifugadora, le daban un montón de vueltas. ¿La ubican? Sí, Auxi. Sí, Auxi. Está bien. Se ponen una muestra de sangre en la centrifugadora, lo va a separar así, como lo ven aquí. Se van a ir abajo. Y arriba va a quedar un líquido medio amarillo, el que va a estar compuesto de puras proteínas. Al decir proteína me refiero a una parte no viva. También queda un pedacito en el centro de glóbulos blancos y plaquetas, pero en realidad no se nota. Son como dos partes, parte roja o hematocrito, se le llama, y la parte amarilla, blanca, que va a ser el plasma. Muy bien. Dentro de este plasma voy a tener agua, iones, proteínas, nutrientes, un montón. Ninguna de estas cosas está viva. Desechos y gases. Pero lo que me es importante justo ahora es saber que ahí, en el plasma, en esta parte, plasma, están proteínas. Una parte no viva, no son células. Pequeños compuestos químicos que no están vivos. Eso es el complemento. Como decirlo, pequeñas piedras. No están vivas, pero pues, de repente puedo darles alguna utilidad. Ya. Se van a encontrar en el suero y van a representar del 10 al 15% de las proteínas. Ahora, mm, el complemento, el sistema del complemento, todas estas proteínas que nos defienden aquí van a servir como un puente nata y la adquirida. Muy bien. Entonces, el complemento, y eso es importante que lo recuerden, es un puente, es lo que une la inmunidad innata con la que nazco de la inmunidad adquirida, la que voy a ir ganando poco a poco. Ese es el puente. Estas de aquí son las funciones del complemento. ¿Cómo va a trabajar una vez que se active? Va a hacer dos cosas el complemento. Lo primero que puede hacer es interactuar con una membrana. Puede unirse, como les mostré hace un momentito en la clase de la tarde, a la membrana de una bacteria para hacer dos cosas. La va a opsonizar. Stephanie, ¿ubicas el concepto de opsonizar? ¿Cuál era? Marcar a la célula. Perfecto. Para que sea más fácil de fagocitar. Cosas que puede hacer el complemento. Específicamente la C3B. Eso siempre es pregunta de examen con la doctora. Otra cosa que puede hacer el complemento es destruir la bacteria. Puede dañar la membrana
y que que la bacteria muera. Muy bien. Si está opsonizado, se lo van a comer. Y muere al final. Si destruyen su membrana, muere. Eso es lo que puede hacer en las membranas. Ahora, también puede ser otras cosas en la inflamación. El complemento, que son todos estos de aquí, se los abrevia con esos nombres: C1Q, C1R, C1S, C4, C2, todos son pequeñas proteínas con diferente nombre. ¿Muy bien? Entonces, estos también pueden ayudarme en la inflamación, como degranulando mastocitos, haciendo que liberen la histamina, una molécula proinflamatoria, un compuesto proinflamatorio de sus granulitos. Y lo segundo es que puede atraer neutrófilos. Entonces, esas son las funciones que va a tener el complemento. Todo esto es la inflamación y eso es. Entonces, actúa en dos niveles. Estos de aquí, por más que se vea complicado justo ahora, no es difícil de memorizar. Hay que contar del 1 al 9. No tiene más secreto. Pero ahorita les voy a mostrar cómo exactamente. En todos los esquemas vamos a ver al complemento como pequeñas bolitas. Así, como pequeñas pelotitas de diferente color. Porque esos van a ser unas pequeñas proteínas. Algunos dibujan cuadrado, otros redondo, unos óvalos, pero ese esquema nos sirve y necesito que así lo imaginen. Como un pequeño circulito que no tiene vida, pero que nos defiende. Muy bien. Hay tres formas de activarla. Tres vías. Está la clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. También nos ven aquí arriba. Clásica, lectinas. Son tres cosas que pueden iniciar este mecanismo de defensa. Muy bien. Vía clásica, lectinas, alternativa. Ahora, aquí la doctora siempre les va a poner para relacionar cuál de estas vías pertenece a la inmunidad adquirida. Y por eso se los pongo aquí. Lo único que tienen que pensar es que ustedes van a adquirir una clásica, que sea una película, un juguete, un peluche, un auto. Adquirir clásica. Voy a adquirir un teléfono clásico, antiguito, lindo. Adquirir una clásica. Nada más. Esta vía, la vía clásica, que ahorita les voy a decir. ¿Cómo funciona? Pertenece a la inmunidad adquirida. Las otras dos, a la innata. Con que ustedes sepan adquirir una clásica, no van a tener problemas. Entonces, va a haber siempre un estímulo que va a iniciar esto del complemento, que va a ser una proteína llegando detrás de otra. Está una, llega otra. Está la otra, llega la otra. Y caen como hermanas. ¿Muy bien? Está esta de aquí, llega recién la otra. Está esta, seguimos. Algunos le llaman la cascada del complemento porque así va llegando en escalones. Donde ya hay varios, llega uno más, uno más, uno más, uno más. Como una pequeña fiesta. Cuando hay dos personas, llega uno más, y otro, y otro, y otro, y otro, y más. Pero, justo ahora, tienen que saber cómo se inicia. La vía clásica se va a unir cuando se una un anticuerpo a la superficie de un microorganismo extraño. Cuando un anticuerpo, cuando una Y se vaya a unir a la superficie de una bacteria, puede iniciar sobre eso el complemento, por esta vía, la clásica. Ahora, en la vía de las lectinas va a haber una unión de un pequeño receptor, de una lectina unidora de manosas. No le pongan mucha atención al nombre. Lo que me importa es que sepan que va a pasar algo parecido, pero se va a unir a un azúcar. Mi bacteria, y voy a tener aquí un azúcar. Y va a venir una lectina de unión a la manosa. Un pequeño receptor que se va a unir. Este es MLB, lectina de unión a la manosa. Un azúcar. Una pequeña cosita que se une a un azúcar de la bacteria. Voy a iniciar entonces el complemento. Ese es el primer paso que tiene que dar. Y en la alternativa,
Mm, Esta alternativa generalmente suele empezar porque sí, así, de repente, cuando hay algo malo y hay ciertas cosas, ciertas proteínas por azares de la vida, inicia. Muy bien. Y inicia cuando una de estas proteínas es que necesita ciertas proteínas específicas. Sí, aparezca uno. Aparece uno y de repente empieza. Muy bien. Entonces, eso va a pasar con esta vía alternativa. Mm, Mejor me voy. ¿Cómo voy a hacer para que me entiendan a detalle? Dime que tengo una pantalla negra. Ok. Dime un momento. Vamos a hacer esto súper sencillito. Eso es lo teórico. Pero ahora vámonos a lo que nos importa. Ok. Esa línea es la superficie de una célula. Aquí va a estar mi bacteria. Bac. Bac. Ok. Ya sea por cualquier ruta que empiece, hay una ruta que es la más larga. Si entienden esto y cómo funciona el complemento, que es lo que ahorita les voy a decir, las otras dos no son nada. Ya son lo mismo, pero un pasito más, un pasito menos. No tienen mucha diferencia. Muy bien. Este pequeño círculo de aquí va a ser una molécula del complemento, que, como les digo, no es difícil reconocerlas. Empiezan del 1 al 10, al 9, del 1 al 9. Te van a poner un montón de letras, pero con que tú sepas contar del 1 al 9 no es difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Mm, la vía que primero vamos a entender es la vía clásica. Les voy a explicar cómo, cómo ocurre. Es la más larga, la más difícil, entre comillas, pero después de eso no hay problemas. Esto, complemento. La primera molécula. Cuando la primera llegue, necesita hacer algo para cortarse. A esta le vamos a poner C1, la primera. Muy bien. Cuando llegue a la superficie de la bacteria, tiene que pasarle algo. Se llama escisión, corte, ruptura. Lo que pasa es que le voy a dar un pequeño corte a mi bacteria. Digo, a mi pedazo del complemento. Pash. Me va a quedar un trocito grande y uno más chiquitito. Bien. Esto va a dejar dos pedacitos. Uno más grande que se va a pegar porque ya está cortado y ya puede pegarse bien. Y uno más chiquitito, como una pequeña tapita, que se va a ir. La lógica detrás de esto es que las que se quedan abajo, pegadas en el piso, siempre van a ser las B. Puedo hablar de cualquiera y una famosa va a ser la C3B. Por eso los dividen en A y B, porque la B siempre se queda, siempre es pesada, siempre es la grande. Ojo que aquí no está completo. Del 1 llega el 2 y llegan en orden. Pero este de aquí lo estoy poniendo para que recuerden también esta que es importante. Pero ¿qué pasa con la C3A? Que es esta tapita. C3, por aquí. Se me va ese pedacito de molécula y me sirve para incrementar la inflamación. Para eso sirve este otro pedacito. Toda la vida, el B se queda abajo. Algo que siempre hacemos aquí es compararlo con una pequeña botella de refresco. Ay, ya. Donde
la tapita o la A para afuera y la grande, la B, para abajo. Te quedas con la botella, botas la tapita. No tiene mucha lógica, no tiene mucho misterio. Muy bien. Y eso va a pasar en cada molécula del complemento. Siempre se va a cortar. La grande va a ser la botella. La B se queda abajo. La pequeña va a ser la A. Y después de que esto ya esté bien puestito, llega otro. Igual se corta, luego llega otro. Igual se corta, llega otro. Y eso es el complemento. Pero tienen que saber que se cortan en A y B. La A, tapita. Adiós. La B, abajo. Es la que necesito. Nunca te compras un refresco, pues, y botas la botella y te quedas con la tapita. Bien, bien contento. No funciona así. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesito saber? Mm, el orden. Si alguien ya ha estudiado lo del complemento y le parece en chino el orden en el que llega, cuenten del 1 al 9, con una pequeña excepción. El orden en el que llega, aunque no lo crean, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, ya, hasta el 9. Perfecto. Pero, ¿por qué parece raro de repente? Hay un pequeño problema, y es que el 4 tiene que ir antes que el 2. Nada más. Si reordeno esto, ¿cómo me va a quedar? Eso le estoy hablando del orden. Estas moléculas tienen un número. C1, C2, C3, C4, C5. Para saber bien el orden, lo único que tienen que hacer es mover el 4 después del 1. ¿Cómo les va a quedar? 1, 4, 2, 3 y sigue. 5, 6, 7, 8, 9. En un ratito me están llamando. Ok, muy bien. Esos son los dos detalles que tienen que tener a la hora de entender el complemento. El orden en el que van a llegar, solo tienen que mover el 4 delante del 1. Y sigue normal, contar del 1 al 9. Para saber cuál molécula, el C3b o el C3a, se va a ir arriba o abajo, fíjense el ejemplo que les di. Tapita, afuera. Botella, para abajo. Muy bien. Todo esto aplica. ¿Qué detalle más tengo que considerar? Que a todo lo que les dice, y ahorita voy a mostrarles mejor, hay una molécula que no obedece esta regla. La C2. Esta es la irracional, la ilógica, la que hace todo lo contrario. Una vez que se corte, se va a quedar la A abajo. Se va a quedar la C2A. La única excepción de los otros, A, tapita, adiós. La B de botella, me la quedo. Se va a quedar esta de aquí y se va a ir la B. La única excepción en el C2. Muy bien.
Con ese detalle, ya nada. Pero ahora les voy a mostrar por qué les estoy dando esto de cómo contar. Se lo necesita aquí. Esta de aquí va a ser la vía clásica, la que nos importa. Ahora me van a entender por qué les di el orden y cuál se queda arriba, cuál se queda abajo. ¿Alguien no notó qué necesitaba la vía clásica para iniciar? Anticuerpos. Un anticuerpo y el C1. Me voy por aquí. Tengo un invitado especial para explicarle la otra ruta. Muy bien. ¿Qué necesito? Un anticuerpo. Y, aquí está. Necesito que este anticuerpo esté unido y se va a pegar a mi membrana, que es esta cosota de aquí abajo. Muy bien. A esa unión, este de aquí, ya está unido el anticuerpo con la bacteria. A esto de aquí llega C1. Se le divide por formalidad al C1Q en C1S y en C1R. No es más que un C1 entero, pero lo ponen que el C1 llega primero, luego llegan el S y el R a reforzar esta estructura. Muy bien. Eso es lo que se mantiene. Pero primero la 1. ¿Qué sigue en mi bonita secuencia? Tengo aquí mi C1, que es esta cosita. Esta cosita de aquí. ¿Qué sigue? Contar del 1 al 10, pero con las excepciones que les dije. C4. Perfecto. Viene la C4. Y eso lo vamos a ver aquí. Tengo mi antígeno, anticuerpo, C1. Llega uno más a esta unión, C4. Perfecto. ¿Qué tiene que pasar? La parte de la botella, el ejemplo de la botella. Claro, pero para eso tengo que cortarla. Tengo que darle un corte. C4 cortadísimo. Me va a quedar C4A, C4B. B, botella, abajo, pesado. A, tapita, arriba, te vas. El que se pega es C4B. Muy bien. ¿Qué molécula va a seguir? La 2. Pasa exactamente lo mismo. Ya tengo el C4B, llega el C2. ¿Qué tiene que pasar? Corte. El C2, aquí la excepción. El C2B, lo único raro, voy a botar la botella, se me va. ¿Cuál me queda? El C2A. Excepción, la única. Después de esto, es contar del 1 al 10. Llega el 3. ¿Qué tiene que pasar? Corte. Se me va el A, se me queda el B. Y hasta aquí ya he acumulado 3 moléculas. Y aquí nos da el nombre. Muy bien. Aquí tengo C4B, C2A y C3B. Todas las que me han ido quedando pegadas. ¿Quién me dice qué viene después? Estoy en el C3. El C5. Muy bien. El C5. Voy a traer el C5. Aquí está el C5. ¿Qué tiene que pasar primero? Aquí tengo mi C5, pero tengo que hacer algo. ¿Qué es? Necesito un cuchillo. Cortarlo. Y sigo mis bonitas reglas. A, arriba. Gracias. ¿Perdón? Hola. Ok. Y la B abajo. Después sigo contando. Hasta el C5 ya lo tengo. ¿Qué va a pasar? C6, C7, C8, C9. Lo que sucede aquí es que hasta el C5B llegan así partidos. Luego llegan de golpe. Por eso aquí ven que este movimiento es más rápido.
llegan el C6 y el C7 juntos, C8 más, van llegando siempre más. El propósito de todo esto es que llegue hasta el C9, donde van a llegar un montón. Estos son los que vienen en un grupazo, como una pequeña fiesta. Al final llega alguien que trae muchos amigos, que es el C9. Tanto que destruye el lugar. Y lo que va a hacer esta última molécula del C9 es romper la pared, perforarla, abriendo un microtúbulo. Y una vez que abre este agujero en la pared de la bacteria va a morir. Con, que ya, si rompe su pared, su membrana, cualquier cosa que hagas que dañe eso, en general muere por presión osmótica. Y pasa lo mismo. Entonces, he traído un montón de moléculas. Las he ido cortando y las he ido pegando. Las ves abajo, las botaba. Pegaba una tras otra, del 1 al 9, hasta que llego al 9. Traigo un montón de 9 y termino rompiendo la bacteria. Y eso es lo que mata a la bacteria. Se conoce como fase de ataque a la membrana o complejo de ataque a la membrana, abreviado como MAC. Y así es como el complemento, proteínitas que se van pegando en cierto orden, de cierta manera, rompen la pared de una membrana. Muy bien. Eso es el complemento, molécula tras molécula, hasta romperla. La célula muere por lisis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. Ya, buenas. Entonces, desde la 6, C6 hasta la 6, C9 entran enteras, ¿no? O sea, se pegan enteras. Sí, Ya, dale, gracias. exacto. La partición es hasta el 5. Después llegan de golpe, ya no vienen unito por unito. Entra C6, C7 de golpe, el 8 igual llega y pequeños detallitos que no les van a preguntar, pero sirven, es que el C8, un pedacito ya entra en la membrana, si aquí se fijan. Y el C9 ya llegan en pandilla, rompen la bacteria. Siempre usaba el ejemplo de una fiesta con un montón de amigos, llega otro, llega otro, llega otro, llega otro, llega otro. Hasta que en cierto punto alguien te destruye la casa. Y adiós, casa. Hecha pedazos. Muy bien. Oh, sí, ¿Sí? una pregunta tengo. Cuando dijo una vez que la molécula del C1 se rompe o bueno, se parte, ¿tiene algún nombre? El 1 lo dividen en tres pedazos. C1Q, C1R y S. Para no complicarles la vida, yo les digo que el C1Q llega directamente. Pero el C1Q es un compuesto de tres pedacitos. C1, el C1Q primero, aquí no hay A, B, nada, que llega el entero. Y al R y al S, estos dos de aquí, se les considera como soportes. Son como una pequeña manera de estabilizar esto. No sé si eso está claro. Que el C1, a diferencia de los otros, se llama Q y tiene dos hermanitos que lo ayudan a estabilizar. El S y el R, que también son C1. Está bien, Agustín, gracias. Está bien. Espero que eso quede claro. Cualquier cosa me dicen. ¿Está bien? ¿Alguien se ha perdido en la secuencia? ¿No le ha quedado claro alguna parte? ¿Bien? Tres preguntas. Voy a hacer a tres personas. Espero que todos estén ahí. Ya. Aileen. Mm, tengo C5. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a pasar? A ver al final. Tengo mi bonita molécula C5. Como quieran dibujarlo, un tubo, un círculo. ¿Qué es lo primero que va a pasar?
Perfecto. ¿Qué pedazos? Muy bien. Perfecto. ¿Cuál se va a quedar en el piso? Aquí pegada. ¿Y cuál se va a ir? Muy bien. ¿Y la que se va? Exacto. Muy bien. Aquí, C5. Ya. ¿Qué sigue después de esto? Ya, ya. Díganle así al doctor. Ya. Súper. C6, C7, C8. Se entiende eso en referencia de con sus amigos. Pero en término más formal, a la doc le dicen que llegan un montón de moléculas del C9. Nada más. Con sus amiguitos le dice la doctora. ¿Para qué he traído hasta el 9? Ya tengo hasta aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Muy bien. Perfecto. MAC, complejo de ataque a la membrana. He abierto un orificio en la pared de la bacteria. Muy bien. Es eso. Entonces, si entienden esa lógica, no tiene mucho más sentido el complemento. Proteína tras proteína, cosas que no están vivas, en orden, que se parten para destrozar esta bacteria. ¿Cómo? Perforándola por un microtúbulo. ¿Está bien? Dos preguntas más. Me voy a agarrar a dos. Dos de lógica. Muy bien, Aileen. Muy bien. Ahí los conocen. Nina, Pamela. Mariño Denise. ¿Están vivos? Manrique Rafaela. ¿Alguien sigue ahí? Yo sí. Ok. Una pregunta así de lógica. ¿Qué sigue después del C2A? Alguien tiene esto. Tienes el tiempo de ordenar el mapita en tu cabeza. Tengo aquí C2A. ¿Qué sigue? El C2A se recorre y en vez del C2A viene el C4. Perfecto. Esto lo voy a dejar ahí. En algunos libros lo van a ver entero, como que se uniesen, sigue más. En otros, a veces lo separan por partecitos, que es casi lo mismo. C4, ¿cuánto? ¿O qué C4A. molécula? Perdón. C4A. No, no es la 4. La 4 la moví después del 1. Ah, es la C3A. Exacto. ¿Cuál se queda arriba y cuál se queda abajo? La C3A se queda arriba, o sea, se va, y la C3B se queda. Perfecto. Eso tienen que saber distinguirlo a detalle, así. De abajo a arriba. Muy bien. Y eso es en realidad lo que pasa. Con que ustedes sepan cómo se corta y cómo pasa esto, no van a tener problemas en nada. Entonces, esa es la ruta, eso es el complemento en realidad. No tengo más que decirles, solo eso. Y hace una pregunta, ¿ese corte que se realiza tiene algún nombre? Escisión. Esto es. Gracias. En realidad, y esto si lo quieren entender más a detalle, no es obligatorio, pero pues sí sirve. Lo que ocurre es que el compuesto que voy formando con molécula tras molécula sirve para cortar al que llega. Entonces, por eso tienen que llegar al orden.
lo que voy formando en el piso corta al que viene y se pega. Y esto corta al que viene. Esa es la teoría, por eso lo van a ver aquí. Miren cómo estos dos compuestos de aquí pueden cortar a este otro. Entonces necesito uno de estos dos para que llegue a este y cortarlo. Pero pues, para mí que con que sepan que se corta y que van llegando, tampoco les van a preguntar esto. Pero el nombre de corte se llama escisión. Es lo mismo. Aquí tienen el bonito complejo de ataque a la membrana. Si se fijan estos esquemas que de repente parecen complicados, no son nada ajeno a lo que les expliqué. Solo sigan la secuencia y van a ver cómo no se pierden. Debe haber un mapa aquí. Aquí. Solo ya no lo detalla con A ni nada. C1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Para hacer el Mac. Muy bien. El orden lo respeta. ¿Cómo saber números? Muevo el 4 después del 1. Nada más. El 4. Desde aquí lo moví hasta allá. No tiene más que esto. Ahora, dos detallitos. Esa es esta ruta, la clásica. Hay otras dos rutas que no varían casi en nada. Lo que va a pasar en la de las lectinas solo es cambiar el C1. Solo cambien el C1 por estos compuestos de aquí, que son la lectina de unión a la manosa, MBL, perdón, no sé si tengo el esquema por aquí. Aquí. El MBL lo va a empezar. Se va a unir a un azúcar de la bacteria, la lectina de unión a la manosa. Y el camino que sigue es exactamente el mismo. Lo único que van a hacer es reemplazar el C1 por el MBL, se llama, que es la lectina de unión a la manosa. Es como la base sobre la que se construye todo. Entonces, por eso, aquí, lo único que hacen en esta parte es cambiarle, en vez de C1, lectina de unión a manosa. Como otra cosita en vez de C1. Nada más. Y en vez del C1, R y S, que venían a ayudar, vienen estas otras dos moléculas que son MASP. Está aquí, está aquí. Llegan y no cambian nada más. Sigue el orden que les indique. 4, 2, y voy formando hasta el 3, 5, 6, 7, 8, 9. Es lo mismo. Entonces, solo hago un pequeñito cambio. Al inicio, en vez del C1, lectina unión a la manosa. En vez del C1 R y S, le pongo MASP, que es un compuesto igual que estabiliza eso. Ojo, les puede preguntar esto a la doctora. Sáquenlo en la captura o anótenlo. ¿Y por qué? Porque estas bacterias son las que inician la vía de las lectinas. Tienen azúcar súper expuesto en su superficie. Entonces, estas inician esta ruta. ¿Bien? Salmonella, Neisseria, Streptococcus. Suele preguntar. Creo que lo vi en muchos exámenes. Quiero el 70%. Siempre estaba esta pregunta ahí. ¿Estamos? Salmonella, Neisseria, Streptococcus. Cuando vean SPP, significa especies. Lo único que nos dice es que de Salmonella hay varios tipos. De Streptococcus hay varios tipos. Streptococcus X, la Galactiae. Entonces, para englobarlo y decir que todos los Streptococcus le ponen SPP, especies. Todos los Streptococcus. Solo eso, porque hay más variedades. ¿Bien? Que no los confundo. Y ahora me voy a la alterna. Que les digo que empieza sin motivo, porque sí. Esta ya es muy diferente. Ya no tiene casi nada que ver. También al inicio, ahí hay Auxi, 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 auxi. Sí, Una pregunta, ¿puede volver a las lectinas, por favor? aquí. Pues que ahí hay una donde se une el C4B con el 2B, ¿es correcto o cómo? No, de hecho esto está mal. Igual lo vi la primera vez, igual lo corregí hace 6 meses, porque no está. Es un detalle que se les fue, imagino, en la traducción. Ahí está bien, auxi, gracias. Sigan las reglitas. Sí, sí, buena observación en realidad, pero no pasa así. Esto igual, en el anterior semestre les dije
Mucho ojo aquí, porque no es así. Muy bien, buena observación. El C2A se queda abajo. Única excepción. Ahora, mm, vía alterna. ¿Qué necesitan saber de aquí? Si tengo otro. Ya. Aplica lo mismo, pero hay otros compuestos. Lo primero que tiene que haber es una molécula de C3B, le ponemos 3B, una molécula de C3, perdón, tiene que haberse cortado de manera espontánea, por algún azar de la vida. Bien, una vez que está cortada, la C3B va a iniciar solita todo lo que sigue. Entonces, ese es el primer requisito. Y nos pide aquí, esto se conoce como algo. Aquí, recuerden este. Lo que nos pide es ausencia de ácido ciálico por un motivo. Porque el ácido ciálico, esto es un detallito, está en las células normales. Entonces impide que el complemento se pegue de esta manera a una célula que es buena, que es tuya. Muy bien. Por eso una bacteria no va a tener ácido ciálico. Entonces se le pega. En ausencia de ácido ciálico, esta molécula de C3B cortadita se pega. ¿Qué más me falta? Ya. A esta molécula le va a llegar un factor D. Así se llama, factor D. Este de aquí. Y también otro compuesto llamado properdin. El properdin sirve para estabilizar esto, porque sin esto, esta unión dura nada. Eso se lo ve en los libros. Entonces el properdin llega a que esta unión dure más. Ya tengo mi C3B y mi factor D. El factor D va a servir para cortar lo que es otro, perdón, ok, convertasa del C3. Ya. El factor D me va a servir para cortar una B. Factor B. Hasta aquí, a ver, déjenme numerarlos. C3B, el primero. No quiero marearlos porque hay unas pequeñas variaciones. C3B. A esto se tiene que unir una B. Ya no tiene un número ni C3B. Solo es una B. Denme un minuto, tengo que hacer algo porque tengo una clase, pero si no entro, capaz y no me dejan entrar. Denme un ratito. Ok. Ya. Con un poquito de fe me va a sacar. Ok. Necesito el C3B y luego un B. Pero ¿por qué les estoy mencionando otros factores? Como el properdin y el factor D. El D me sirve para cortar. ¿Cortar qué cosa? Este B. Para que se pueda pegar. Muy bien. Por eso aquí van a ver que se separa. B chiquito, B grande. Y el properdin para que esto de aquí funcione más sólido. Para que se agarre más fuerte. Que sea una unión más sólida. Nada más. Una vez que tengo estos dos de aquí con properdin súper listo, lo que pasa es que ya puedo volver a ingresar a la ruta normal. Con esos puedo llamar al C3, otro C3. Un poquito ilógico porque ya tenía C3 al inicio para, para poder seguir con la ruta. Así lo pondremos. La razón de por qué un C3 llama a otro C3 es que todo eso unido me sirve para cortar el 5.
como que junto lo que necesito para cortar el que viene. Muy bien. Entonces, de manera resumida, 4 cosas mencionaremos aquí. Así. Que va a ser la ruta alternativa. ¿Qué necesito? Ausencia de ácido siálico. C3B. Se ha cortado solito y se ha unido porque no tiene ácido siálico. No ácido siálico. Ácido siálico. Muy bien. A esta unión, a esta moleculita. Dame un ratito. Ok. Va a venir el factor D. Una D. ¿Por qué estoy hablando? Una B. El factor B. Que tiene que cortarse. ¿Quién lo va a cortar esta B? El factor D. Por eso hay 4. Yo le voy a mencionar 4 compuestos. El factor C3B, factor B y factor D. Luego va a estar el properdin. De repente son nombres un poquito raros. El factor B, el factor D. El D lo único que hace es cortar esta cosa de aquí. ¿Necesita algo que lo corte? El D, factor D, corta el factor B. Tengo todo esto, llamo otro C3. Y cuando tenga estos 4, el properdin no se lo anota, pero estabiliza esto. Lo que voy a poder hacer es llamar al 5. Entonces, estos de aquí estos de aquí son todo lo que necesito para volver a llegar al 3. Muy bien. Llego al 3 y la ruta es la misma. Lo único detalle es llegar hasta el 3. 3 que voy a cortar, B se queda abajo, A se queda arriba. Pero solo en esta ruta agregamos 4 compuestos. C3B inicia, el factor B, que es cortado por el D, de aquí, y el properdin que estabiliza esto. Nada más. Después de eso, volvemos a nuestra programación habitual. Muy bien. Eso es lo único de la ruta alternativa. Pequeñas diferencias. Después de eso, la ruta sigue. Todo es lo mismo. ¿Está bien? ¿Entiendes eso? Bueno, súper. ¿Alguna pregunta? Porque eso en realidad todo. 3 rutitas, eso. Lo demás lo van a encontrar algunos detallitos en sus diaps de la doc, que es lo mismo. Algunas cositas que me olvidé decirles, como esto, sus funciones, digamos. Lisis, opsonización, activación inflamatoria, depuración de inmunocomplejos. Pequeños cositas. Pero igual lo van a ver en la doctora. Eso es complemento. Muy bien. Entonces, nuevamente le repito, ¿alguna pregunta? ¿Está todo clarísimo? Si no, los dejo Está claro, pasando sí. diseños por aquí. Auxi, un favor quisiera pedirle. ¿Nos puede pasar la presentación, por favor? ¿Este de aquí? Sí, por favor, Auxi. Ya. Ahorita mismo se los voy a subir. Muy bien. La de esta tarde igual. Muchas gracias, Auxi. No te preocupes. Muy bien. Entonces yo los dejo. Espero que haya quedado claro. Ya mis superclases. Gracias, Auxi. Hasta luego. Hasta luego, Iván. Hasta luego, Eileen. Gracias, Auxiliar. Hasta luego. Tengan una buena noche. Hasta luego, sí. Hasta Gracias luego, a ti. Stephanie. Hasta